Cierto, en temas económicos. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Buenos días, Obed. Buenos días a todos. Bueno, de entrada me dices que son 10 las novedades en materia de impuestos en esta reforma hacendaria, Fernando. Sí, al menos, ¿verdad? Las más destacadas, las más importantes, que sí lo habíamos platicado, muchas de ellas les pegan a la clase media. Algunas pues son engañosas en cuanto a que van a beneficiar a la clase trabajadora, a la clase más desprotegida, como por ejemplo todas estas buenas iniciativas que se suenan así del seguro universal, ¿verdad? O la seguridad social universal, la pensión universal, en fin, el seguro de desempleo. Todo este tipo de cosas suenan muy bien y creo que tenían una muy buena intención en el discurso, pero ya cuando analiza uno la ley, pues sí implican una afectación importante. Y hay un impuesto que no está incluido tal cual, pero que es una consecuencia, y es el impuesto más caro, que es la inflación. Que estas medidas también generan inflación. Por ejemplo, cuando hablamos de uno de los temas más sensibles en cuanto al IVA, es el IVA a la educación privada, a las colegiaturas, donde pues la mayor parte de nuestra clase media pues tiene la necesidad de llevar a sus hijos a las escuelas, y además que no es un lujo, sino que es un complemento de la educación pública que es insuficiente. No la hay en términos generales, no se cumple con ese mandato constitucional de educación para todos. Entonces, la iniciativa privada entra y subsana estas deficiencias en cuanto a cantidad de escuelas para México. Y sin embargo, bueno, pues se le castiga. Esto pues trae incrementos inflacionarios, como igual, por ejemplo, el IVA en el refresco, que aunque es una medida que parece más bien de tipo sanitario por la cuestión de la obesidad, pues en realidad, bueno, pues sí va a impactar fuertemente. A ver, vámonos por partes. Uno de los impuestos más cuestionados es este de las colegiaturas. Sí. ¿De cuánto sería? ¿De cuánto se está proponiendo? Y supongamos que se paga 1,000 pesos por alumno por colegiatura. Pues sí, entonces ya vamos a pagar 1,160, ¿verdad? El 16%. El 16%, y bueno, pues eso implica que a veces los papás pues no tienen un hijo, sino tienen 2 o 3 en la escuela. Y pues ya prácticamente, sí, ya estamos agregándole prácticamente otra colegiatura. Además de que pues esto tiene que ver con inscripciones y tiene que ver con todos los conceptos añadidos, que ya de por sí son difíciles. Y fíjate que la Asociación de Colegios Particulares en días pasados ofreció una rueda de prensa, dice que esto va a provocar una desbandada, porque si bien hay mucha gente pudiente, también hay muchas personas que hacen un esfuerzo de clase media para llevar a un colegio a sus hijos y pues con esto prácticamente va a haber una desbandada y muchos van a dejar. Muchos colegios tienen problemas en cuanto a su membresía o su ingreso de nuevos niños o jóvenes, porque precisamente no tienen para pagar y andan batallando para cobrar cada semestre o cada año. La verdad es que con esto pues sí les dificulta muchísimo el ingreso y la permanencia. Pero además que el efecto inflacionario también va a ser de impacto fuerte. Sin embargo, bueno, pues no nomás es eso, ¿no? Las colegiaturas, que además era un reclamo de la clase media de décadas. Entonces, cuando se logra con este decreto de Calderón, bueno, pues se da un avance importante y, bueno, hay un pequeño respiro para la clase media después de haber estado tan sacrificado, tan apretada durante décadas. Y hoy que se lo quitan, pues realmente es un golpe, no solo a la economía, sino pues a la conquista que se había hecho de este avance importante. Ajá. Y en este sentido, pues mencionar que va más a la clase media alta, clase alta, empresarios, gente que percibe más recursos, la recaudación, pues. Sí, aunque bueno, en el caso de las colegiaturas realmente es una falacia, o sea, son pocas personas o pocos los colegios de alta gama, o sea, los que cobran muchísima colegiatura. Vamos, aquí tenemos más de 33 universidades en Aguascalientes y realmente las más costosas o onerosas son 2. Entonces, y tienen poca afluencia de alumnado, la mayoría son becados. Entonces, la gran parte, el 80% de los colegios, pues son de clase media y media baja, clase media baja. Básicamente en esos 2 rangos, vamos a decir, mercadológicamente se llama el nivel C y el C-. Y estas personas, pues sí, son las que van al día. O sea, el fruto de su trabajo, pues es para las colegiaturas, para vivir. En fin, no tiene un excedente, no podemos hablar de que es clase media alta o rica, y entonces sí hay una afectación económica fuerte. Ajá. Hay otro punto, dice, para el impulso sobre la renta del Ejecutivo propone en la mesa de negociaciones
un aumento de 30 y 32% en este ISR, llamado ISR, en la tasa para personas físicas y un gravamen de 10% para las ganancias en la bolsa de valores, que también es gente de altos ingresos. La eliminación del régimen de consolidación fiscal y la introducción del impuesto sobre distribución de dividendos. Este es un nuevo gravamen. Sí, pues esos sí son los impuestos como para los ricos, aunque hay que tener en cuenta que, bueno, a partir de los 500,000 pesos sí se va a gravar el ISR para este segmento. Y bueno, podemos decir que es un salario alto, es medio alto. No son muchos los que están en ese rango tampoco, entonces no se va a beneficiar realmente el fisco con este recurso. Los ricos son menos. Entonces, lo que sí es en bolsa, pues sí por primera vez se va a gravar, eso yo creo que no hay una afectación, va a haber una disminución de la dinámica en bolsa, pero también hay que ver que hay muchos pequeños ahorradores que van por medio de los fondos de inversión a entrar a bolsa. Entonces, pues yo con 10,000 pesos ya puedo entrar a un fondo de inversión y con eso a lo mejor ese recurso se va a la bolsa y me lo van a gravar. Y 10,000 pesos pues realmente no es una inversión como la que hacen los millonarios de millones o millones de pesos, ¿no? Entonces sí, de repente hay ciertas inequidades en la aplicación de estos impuestos, pareciera que es para los ricos y los ricos, bueno, hay una gran confusión. Al principio parecía interesante que se les aplicara a las empresas, sobre todo los grandes corporativos. Son 4,300 empresas en el país que ganan muchísimo dinero. Y estas empresas, por medio de sus planeaciones fiscales, pues se acogían al régimen de consolidación. Entonces, yo soy una gran empresa que tiene varias unidades de negocios o corporativos y unos pierden y otros ganan. Entonces, junto toda esa gran bolsa de ganancias y pérdidas y al final salgo pagando el 1.7% de mis ingresos. Entonces, se ahorraban un dineral, ¿no? Y ahora dicen que lo cambian. Sí, eliminan ese régimen y lo cambian por otro que es idéntico, que se llama grupo de sociedades. Entonces, es un engaño. Nos fuimos con la finta en la primera lectura de que, qué bueno, van a empezar a gravar a los más ricos y eso le va a traer muchos recursos al fisco. Pues no es cierto. O sea, nomás no la cambiaron de... Tengo la línea telefónica. Sí, es cierto. Sí, hay algunas declaraciones en el sentido de que no pasaría, ¿verdad? Sí, ojalá. La verdad es que una cosa es la negociación y otra cosa ya es el dictamen y luego la aprobación. Entonces, hacemos votos porque así sea. Yo creo que muchos de estos impuestos van a tener reversa. Los impuestos, por ejemplo, el IVA en la franja fronteriza que se homologa y sube. Antes, el que estuviera bajo el IVA, pues ahí hacía que había competitividad y muchas empresas iban ahí y contrataban mucha gente. Al subirles, pues ya entran en una cuestión de igualdad con todo el país y ya no es ninguna ventaja irse a la frontera. Trae ahí a contratar. Exactamente. Entonces, hay muchos de esos que ahorita ya están, la franja fronteriza, Chihuahua, en fin, están molestos, están contrarios a ello, ¿no? Bien. Voy a una pausa, lo invito a que participe con nosotros, regresamos después de este corte. Los temas que te interesan, analizados a fondo. Por la razón, hay pues cierta inconformidad en grandes capas de la sociedad y básicamente porque pues todos esperamos una reforma fiscal y esta es una macromiscelánea fiscal. En realidad no termina, nos lo manejaron con un fin social muy interesante, con mucha expectativa se recibió. Hoy que analizamos el texto de la propuesta, pues bueno, viene con mucha demagogia, viene con muchos cambios. Que te hablo de, por ejemplo, eliminar ese régimen de consolidación. Simplemente las 4,300 grandes empresas de México aportarían al eliminar este régimen entre 700 y 800 mil millones de pesos. Es mucho más de lo que realmente va a recaudar esta reforma fiscal, que no va a llegar ni a 300 mil millones. Entonces, pero hoy eliminan ese régimen y dices que bueno, ahora sí que le cobren a los que realmente tienen que cobrarles, a los más ricos, a las empresas más poderosas. Pero bueno, no lo cambian en la ley por otro régimen de sociedades grupales o algo así se llama. O sea, cambian el término, pero es lo mismo, lo siguen protegiendo. Entonces nos están dando a todo con el dedo. La verdad, eso pues sigue el problema fiscal en México de falta de ingresos y además viene Pemex. O sea, se le van a empezar a sanear su régimen fiscal a Pemex y se abre la posibilidad de endeudar al país para poder tapar esos hoyos fiscales. Entonces, la verdad, pues seguimos en la misma problemática, no se ha resuelto. Y viene, por ejemplo, el IVA también a las casas. Si tú ya vas a comprar una casa igual en $1,000,000 de pesos, pues ya te va a salir en $1,160,000. Y eso evidentemente va a deprimir el ya muy, muy caído mercado inmobiliario, que de por sí desde el 2009 viene de capa caída y no se levanta, y con esto pues le están dando el tiro de gracia. Y bueno, una casa tiene un costo más fuerte. Imagínate, si pagas $1,000,000, entonces ya
Pagaste. Otros 160,000 más los impuestos, que aparte del IVA, pues hay que pagar impuestos, ¿no? ISR. Entonces, todo este tipo de cosas, dice uno, están llevando a la población a un estado de, pues yo ya no puedo o tengo deseos de progresar, porque entre más progrese, más me van a cobrar. La gente que, por ejemplo, llegue a tener 500,000 pesos de ingresos al año, que es un buen ingreso, no es lo que ganan eso a lo mejor gana un millonario cada mes. A una persona en un año, entonces ya vas distribuyendo y si tiene una familia ya no es tan alto el ingreso. Va a pagar el 32%, estamos hablando prácticamente de 150,000 pesos de tus 500,000 pesos, pues ya se va a 350,000 pesos tu ingreso. O sea, ya no tienes el ingreso realmente que tenías, ¿no? Eso sí duele en el bolsillo a la mayor parte de la población. Dice la información que he recabado, además de aprobarse, gravaría las importaciones temporales de maquiladoras, el impuesto a los chicles que se está proponiendo, sí, el impuesto, pues si tú tienes un perro, un gato, pues las también mascotas. Te van a aplicar IVA con alimento para mascotas, en compra de mayoreo de oro, bueno, eso también pues no muchos se acostumbran, lujo, ¿no? Joyería, orfebrería, piezas artísticas, ornamentales y lingotes. Establece también el aumento al IEPS en refrescos, también otro programa. Sí, aunque la cuestión de joyas es un lujo, sin embargo México es el segundo productor de plata y pues ahí sí nos afecta como comercio al exterior, exportación, en fin, y al comercio interior pues se va a deprimir. Hay un mercado también interesante de comerciantes dedicados a ello. Bien, y bueno, un punto importante que también quiero resaltar, un socio de la firma consultora PwC de nombre Pedro Carrión, resalta que esta reforma va dirigida a recaudar más a través de las empresas y los inversionistas. Dice, la reforma quedó light y no vio la simplificación para el pago de impuestos. La simplificación sí, también, el burocratismo, Fernando. Se presumió, o sea, se plantea en la exposición de motivos, pero no aterriza en ninguna parte, al contrario, sigue siendo compleja. La cuestión es que lleguemos hasta el punto de que cualquier persona pueda llegar a pagar sus impuestos sin tener mayor conocimiento, sobre todo la gente que tiene menos ingresos. Aquí hay un duro golpe, por ejemplo, a los repecos, que se piensa desaparecer este régimen, igual que el simplificado, igual que otros que son los que abarcan a los más pequeños comerciantes e industriales, y subirlos a régimen de ley, y pues la verdad eso va a implicar que todos muy chiquitos tengan necesidad de un contador y necesiten sacar su CIEX, reforzada, Fiel, todos los sistemas informáticos que pide Hacienda, que pues una empresa pues tiene la capacidad administrativa para hacerlo, pero pues ya me imagino a un comerciante en pequeño que ahorita paga una contribución de 100, 150 pesos al mes de impuestos, a de repente pues, a pagar el triple o mucho más. Simplemente el contador pues no creo que le pague, le va a pagar menos de 250 pesos por presentar sus declaraciones. Entonces se va a incrementar el costo administrativo. La simplificación entonces pues no se dio en esta reforma famosa fiscal, ¿no? Entonces yo creo que sí, lo que dice él es cierto, no se está llegando al fondo del asunto, nos estamos quedando todos con las ganas de realmente una reforma fiscal que dinamice y mueva a México. Esto lo está inmovilizando y al contrario pegándole muy fuerte a las capas pues cautivas, a los que siempre han pagado, y la verdad se ha abusado de ellos, y a los que han sido privilegiados se les va a seguir privilegiando. Perfecto. Fernando, pues te agradezco el haber estado con nosotros esta mañana. Con todo gusto. En fechas próximas vamos a analizar mucho más temas que hay, sí, como porque da para mucho. Claro, por supuesto. Gracias, Fernando.